Hay libros que se leen y hay otros que más bien se habitan. Y Pedro Páramo de Juan Rulfo, híjole, ese es de los que se habitan, de los que se te meten bajo la piel. Hoy vamos a hacer justo eso. Vamos a adentrarnos en los murmullos de Comala. Pero no nomás para analizar una obra maestra, que lo es, sino para descifrar el mapa de este purgatorio tan mexicano. Un lugar donde, fíjense, los muertos no descansan y el pasado, bueno, el pasado es lo único que de verdad existe. Y con esta frase arranca todo. Una promesa, ¿no? Juan Preciado va a cumplir la última voluntad de su mamá. Parece algo muy simple, muy directo, pero esta frase es la puerta de entrada a otro mundo. Lo que él no sabe, y lo que vamos a ir descubriendo juntos, es que su viaje no es para encontrar a alguien, para nada. Es un viaje directo al epicentro de la memoria y, pues sí, de la muerte. Y aquí está la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué es Comala en realidad? Porque, a ver, que quede claro, Comala no lo van a encontrar en un mapa. Es otra cosa. Es un estado del alma. Es un purgatorio que nació, fíjense, de la tiranía de un solo hombre y del olvido de todos los demás. Y miren, si logramos entender esto, si entendemos qué es Comala, ya tenemos la llave para abrir todos los secretos de la novela. Hay que pensar en el viaje de Juan Preciado como un mito, pero al revés. No es el héroe que baja al inframundo, cumple su misión y regresa triunfante. No, no, no. Él baja para quedarse. Baja para, literalmente, disolverse entre los muertos. Y todo arranca con un choque brutal entre dos visiones, la Comala del recuerdo y la Comala de la pura desolación. Y aquí lo vemos clarísimo. Por un lado está la memoria de su madre, Dolores. Para ella, Comal era un paraíso, ¿no? Una llanura verde, llena de vida. Pero, ¿con qué se topa Juan? Pues con lo que le advierte el arriero, un lugar infernal. Este choque no es nomás un adorno, ¿eh? Es el abismo que separa la esperanza de la condena. Y en ese abismo, créanme, viven todos los personajes. Y ¡pum! Aquí es donde el piso se le mueve a Juan Preciado, y a nosotros también. La primera certeza, la razón de su viaje, se hace polvo. ¿Por qué? Porque Pedro Páramo ya se murió. Hace años. Y el pueblo, pues el pueblo tampoco está vivo. Esto lo cambia todo. La historia deja de ser hijo busca padre y se transforma en algo mucho más aterrador. La historia de un vivo que acaba de entrar al reino de los muertos. Ok, a ver. Para poder seguir adelante, para de verdad entender lo que pasa aquí, tenemos que aceptar las reglas del juego de este mundo. Comala no es el típico pueblo fantasma de las películas de terror. Es mucho más complejo. Es un purgatorio, sí, pero con su propia lógica, con una especie de arquitectura de la memoria que lo controla absolutamente todo. Y la regla número 1, la más importante, es esta. Comala no está vacío. Al contrario, está saturado, lleno a reventar, pero de voces. Imaginen un lugar donde el tiempo ya no avanza, se quedó congelado. Y los muertos, pues están atrapados ahí, condenados a repetir una y otra vez sus historias, a susurrar sus culpas, sus anhelos, reviviendo para siempre el mismito instante en que se perdieron. Es justo como se lo dice Damiana Cisneros. El aire, el mismísimo aire de Comala está lleno del pasado. Es como si las paredes hablaran, pero no son las paredes, todo. Esas risas, esas voces que se oyen, son solo fantasmas, ecos de algo que ya no existe. Es un lugar donde la memoria pesa más, es más real que cualquier cosa que esté pasando en el ahora. Y bueno, ¿qué pasa con nuestro guía en este infierno? Pues su destino es terrible. Él no es un simple turista en el purgatorio. El purgatorio se lo traga. Él mismo lo dice, me mataron los murmullos. Es asfixiado literalmente por el peso de todas esas historias que no son suyas, hasta que su propia voz se apaga y se convierte en un simple murmullo más en ese coro interminable de Comala. Muy bien, ya entendimos dónde estamos. Ahora vamos a conocer a los actores, o mejor dicho, a las almas en pena, a las voces que, todas juntas, van tejiendo la trágica historia de Comala. Y en el centro de todo, como un sol negro, está él, Pedro Páramo. Este personaje es increíblemente complejo. Por un lado, es el cacique implacable, el dueño de todo y de todos. Pero también es el amante obsesionado, cuya única debilidad es Susana San Juan. Y finalmente, es como un dios vengativo que, al sentirse traicionado, simplemente se cruza de brazos y deja que el pueblo se muera. Es la causa y la consecuencia de todo. Luego está Juan Preciado. Él es nuestros oídos. Es el detective que intenta armar un rompecabezas, pero un rompecabezas hecho de susurros, de fragmentos de conversaciones de muertos. Y su gran tragedia es esa. Justo cuando parece que va a entender algo, el misterio se lo traga. En vez de resolver el rompecabezas, se convierte en una pieza más.
Y ahora, Susana San Juan. Ella es el gran pero en la vida de Pedro Páramo. Es lo único que él desea con toda su alma, pero que jamás, jamás pudo poseer. Es el objeto de su obsesión, sí, pero la mente de Susana es un territorio libre. Su locura es en realidad su fortaleza, es su refugio, su santuario para escapar de la tiranía del mundo. Pero claro, no son los únicos. Hay otras voces clave. Está el padre Rentería, por ejemplo, que es el símbolo de una fe corrupta arrodillada ante el poder. Y está Abundio Martínez, el hijo no reconocido de Pedro, que representa esa violencia que se hereda, que pasa de padres a hijos en un ciclo sin fin. Todos ellos completan el retrato de una sociedad condenada. Ok, hablemos de algo que a todo el mundo le saca de onda la primera vez que lee la novela. ¿Por qué está toda rota? ¿Por qué salta del presente al pasado sin avisar? Bueno, pues esa fragmentación es totalmente intencional, y es de hecho la llave para entenderlo todo. Rulfo hace esto por varias razones geniales. Primero, para que sintamos cómo funciona la memoria, caótica, a saltos. Segundo, para reflejar cómo es Comala, un lugar donde ya no hay tiempo, donde todo está revuelto. Y tercero, y esto es lo más importante, para que no seamos lectores pasivos. Nos obliga a participar, a convertirnos en detectives y juntar las piezas para reconstruir la historia. Ahora, mucho se habla de realismo mágico. Y sí, lo es, pero ojo, no es el realismo mágico colorido de otros autores. El de Rulfo es seco, gris, susurrante. Aquí lo fantástico no es una maravilla, es una condena. Los muertos hablan, sí, pero no como un truco de magia, sino porque no han encontrado la paz. Y esa naturalidad con la que se acepta es lo que lo vuelve tan inquietante. Esta frase es el ejemplo perfecto. Pobre Eduviges, debe de andar penando todavía. Fíjense en el tono. No hay sorpresa, no hay miedo. Es casi como un comentario casual. La existencia de un alma en pena no es algo extraordinario. Es parte del día a día, o bueno, de la muerte a muerte de Comala. Es parte del paisaje. Y ya. Y ya para ir cerrando, hay algo fundamental. Este purgatorio literario no es una fantasía que Rulfo se sacó de la manga. No. Comala, con toda su desolación, tiene sus raíces bien clavadas en la tierra y en las cicatrices de la historia de México. Hablamos de dos fenómenos clave. Primero, el caciquismo. Ese poder absoluto de Pedro Páramo, dueño de vidas y tierras, es un retrato perfecto de los caciques que dominaron el campo mexicano. Y segundo, la guerra cristera. Toda esa violencia, esa crisis de fe que vemos en el padre Rentería, es un eco directo de ese conflicto brutal que desangró justo la región de Rulfo. Entonces, si pensamos en los temas para un examen, aquí es donde todo se conecta. Vean cómo funciona. El poder corrompe. El poder de Pedro Páramo genera una violencia que se hereda. Esa violencia crea un purgatorio de la memoria. Y la búsqueda de identidad de Juan termina siendo la confirmación de una herencia de muerte. ¿Se dan cuenta? Es un ciclo perfecto y terrible. Así que, si en un examen se enfrentan a una pregunta como esta, la respuesta es la clave de todo. La forma es el fondo. La manera en que Rulfo cuenta la historia es la historia misma. Esa estructura fragmentada no es un adorno, es el reflejo perfecto de unas vidas rotas, de unas almas que ya no tienen futuro ni presente, solo un pasado hecho pedazos que repiten y repiten, perdidas para siempre en los ecos de Comala.